libro no es más de lo mismo que nos viene importado, sino que es una propuesta más salvadoreña, más desde nuestro contexto, desde nuestra realidad, desde cómo nuestro pensamiento, nuestra espiritualidad puede incidir en la realidad nuestra, cómo nosotros podemos aportar para que la sociedad, nuestras comunidades, nuestras colonias, nuestras congregaciones de fe puedan mejorar, no solo en espiritualidad, sino que en todos los aspectos de la vida y en la espiritualidad misma, que es esencial también si lo vemos desde la perspectiva de la fe de la cual nosotros vivimos. Yo soy Daniel Estrada, hijo de unos pescadores de la isla de Perico, cerca de la isla de Conejo. Ya esa isla es salvadoreña todavía, pero parece que va a ser hondureña dentro de un poco, no sé. En el Golfo Fonseca. El Golfo Fonseca. Estoy muy orgulloso del origen que tengo. Me siento orgulloso de mi padre, de mi madre, y de que Dios les haya llamado a ellos de ser pescadores a ser pastores, a ser hombres de fe, así como el llamado de los hijos de Zebedeo. Y a la edad de 26, 25 años me inscribo en la Facultad de Teología de la Universidad Luterana y Dios me permite culminar una carrera, la carrera en Teología. Gracias a Dios pues, podemos tener ese éxito, ese logro en la vida. Y siempre quedó esa inquietud de poder plasmar el conocimiento, así como Dios le puso esa inquietud también a los hombres, ese llamado a Habacuc de escribir y poner en piedra la visión. ¿Por qué hablar de Jesús? ¿Y por qué hablar de liderazgo? Ese es el punto quizá de mí. ¿Qué tipo de liderazgo es el liderazgo que necesita una sociedad como la sociedad salvadoreña? ¿Qué tipo de pastores? ¿Qué tipo de líderes? ¿Qué tipo de padres? ¿Qué tipo de maestros? ¿Cuál es el referente a seguir? ¿Será que vamos a adoptar el referente que nos viene ya maquilado con las historias bonitas que se nos cuentan los especialistas en liderazgo norteamericanos, con una visión de mundo muy ajena a la nuestra? Porque no es lo mismo pastorear en Houston, en California o en Europa, que hacerlo en comunidades donde la vida está en juego, no solo en la satisfacción de las necesidades básicas, sino que también hay peligro de la seguridad física, como yo sé que la mayoría o buena parte de los pastores aquí representados tenemos que lidiar. ¿Qué tipo entonces de liderazgo vamos a nosotros a adoptar? ¿Cuáles son nuestros referentes ideológicos? ¿Cuáles son nuestros principios de explicación metodológica con los cuales nosotros podemos incidir para tratar con las personas en un contexto de violencia estructural como la que vive en nuestro país? Ese es el punto. A partir de esa realidad, que es la realidad nuestra, la realidad que nosotros vivimos, es que nosotros decimos, tenemos que hablar de liderazgo. Tenemos que ejercer también un liderazgo que sea en función de ese liderazgo del cual Jesús vivió. El capítulo 1 del libro habla acerca de la crisis social como campo de acción de liderazgo. Cómo Jesús se vio interpelado, cómo Jesús se vio cuestionado por el contexto en el cual estaba viviendo. Un contexto muy concreto de una potencia extranjera que está dominando a Palestina, está expropiándose de la riqueza, pero también está condenando a la inmensa mayoría
a vivir en dolor, sufrimiento, en enfermedad, y a llorar, a padecer de hambre hasta el punto que llora. ¿Cómo este contexto en el cual vivió Jesús lo va a interpelar para no ejercer un liderazgo que va a ir solamente como una retórica bonita, un buen decir, un buen hablar, una buena motivación, sino que tiene que ir más allá? El capítulo 1 habla entonces de ese liderazgo de Jesús, que va a ser un contrapeso a una ideología que está oprimiendo y justificando a toda una sociedad. Cómo Jesús en su práctica le va a hacer contrapeso a ese contexto, y cómo ese contexto va a exigir de Jesús un tipo de liderazgo diferente. Nos cuestionaremos nosotros ahora qué tipo de liderazgo nos exige nuestra realidad, qué tipo de liderazgo nos exige. Eso trata el capítulo 1, y en ese capítulo 1 se va a hablar también acerca, o se escribe también acerca de unos pseudo liderazgos que surgen. Por ejemplo, el liderazgo fariseo, como muy acertadamente recomendó el pastor Ramos en el escrito, cuando lo revisamos juntos. Es el liderazgo que pone a la letra, pone a la tradición por encima del ser humano. Jesús entonces viene a hacerle contrapeso a eso, poniendo al ser humano como punto de partida de su liderazgo. El liderazgo escenio, una renovación del espíritu, una renovación espiritual, un despertar espiritual, pero que está desinteresado del contexto, está desinteresado de la sociedad. Y se detallan esos otros tipos de liderazgo, como el escenio, como el sanedrín. De eso trata el capítulo 1. En el capítulo 2 se habla acerca de la persona de Jesús, propiamente dicho. ¿Cuáles eran sus características? ¿Por qué se habla de un liderazgo rabínico de Jesús? ¿Por qué Jesús lo consideraba un rabí? ¿Y en qué medida Jesús se diferenció de los rabíes de su tiempo? Así también, ¿por qué le llamaban profeta? ¿En qué medida era profeta Jesús? ¿En qué medida se parece Jesús a esa voz profética del profetismo judío, israelita? ¿Y en qué medida también está la novedad del liderazgo profético de Jesús? En el capítulo 3 se va a hablar acerca de cómo enseñó Jesús acerca del liderazgo. Obviamente los referentes teóricos que Jesús tenía no son los con los cuales nosotros contamos ahora, o desde los cuales se nos habla ahora, por ejemplo los ideólogos norteamericanos. Es un liderazgo que tiene que ver con una cosmovisión del Oriente, que pone como punto central el servicio a los demás. Y ese va a ser el referente principal. ¿Qué enseñó Jesús acerca del liderazgo? Ese es el capítulo 3. De eso menciona el capítulo 3. En el capítulo 4 va a culminar con la práctica propiamente de Jesús. ¿Cuál era su práctica de liderazgo de Jesús? ¿Cómo Jesús trabajó con los niños? ¿Por qué la centralidad de los niños en un liderazgo como Jesús? ¿Cuál es el simbolismo o la profundidad de un simbolismo de abrazar a un niño y ponerlo en el centro de un grupo de adultos? ¿Y qué representaba ser niño en tiempo de Jesús? ¿Qué representaba ser mujer en tiempo de Jesús? ¿Por qué las prostitutas van primero en un liderazgo como el de Jesús? ¿Por qué el escándalo de esa afirmación de que Jesús era un comelón y un bebedor de vino, y al cual Jesús no parece interesado en estarse haciendo apología de ese tipo de vida, o ese tipo de liderazgo que está continuamente comiendo con pecadores o prostitutas? Entonces el capítulo 4 tiene que ver con eso. 130 páginas, es un libro pequeño. Yo sé que la mayoría estamos acostumbrados a libros más cargados, más pesados. Y en alguna medida este es un libro pequeño, por las limitantes, ¿verdad?, de su servidor, pero también es un libro para ser complementado, para
ser expandido, para ser un punto de inicio donde se empieza a hablar un poco más de nuestra realidad salvadoreña, del liderazgo y de un liderazgo en el modelo de Jesús. No es agotar el tema lo que se pretendió con este libro, sino que ser una pequeña voz que reavive, ¿verdad?, esa llama en la cual se pueda practicar un liderazgo como Jesús, pero también se pueda seguir escribiendo y proponiendo de un liderazgo desde nuestra realidad salvadoreña. Esa es la propuesta de este libro, y espero que este libro sea de bendición para ustedes y que pueda ampliar un poquito más los horizontes en cuanto a un liderazgo como el de Jesús, con los aportes que se le van a seguir dando. Quiero agradecerles por el espacio, y yo creo que dejamos también un espacio para preguntas, si alguien tiene alguna duda, y podemos tratar.